tardes, mi nombre es Kevin Aníbal Zapata de la carrera de Gastronomía Paralelo A. El día de hoy vamos a realizar los cortes en papas y en verduras, por lo cual necesitamos tener una vestimenta adecuada, tanto hombres como mujeres, las uñas bien cortadas y en caso de estar enfermos ocupar la mascarilla y continuamos con los cortes. Para realizar todo tipo de corte es indispensable tener un trapo húmedo debajo de la tabla para tener estabilidad. Ya, realizamos el primer corte, que es el puente nuevo en una papa. Ya, lo primero que hacemos es dar una forma cuadrada y cortamos en lonjas. Ya, el ancho del corte debe ser de 1 centímetro por 7 centímetros de largo. Ya, los residuos que nos sobraron de la papa podemos guardarlos para ocupar lo que vendría a ser en otras preparaciones. Ya, y así es como nos quedaría nuestro puente nuevo. Ya, para el siguiente corte tenemos lo que es el batonete. Para este corte podemos ocupar las mismas papas que ocupamos para realizar el puente nuevo, ya que tienen las mismas medidas, que es 1 centímetro por 7 centímetros de largo, por lo cual vamos a coger 3 papas del anterior corte y se realizaría lo que es en cubo de 1 centímetro por 1 centímetro. Y así es como nos quedaría el corte. El que vamos a realizar es el corte fósforo, por lo cual realizamos láminas más finas. Ya, una vez que ya tenemos la papa cortada, realizamos bastones de 2 milímetros por 5 centímetros de largo. Retiramos los residuos que nos quedó de la papa y así es como nos queda el corte. Ya, el siguiente corte que vamos a realizar es una papa torneada, por lo cual cortamos la papa para el mismo lado. Ya. Viene su papa torneada. Ya, el siguiente corte que vamos a realizar en la papa es el corte cocote.
así nos quedaría nuestro corte cocote. Ya, el siguiente corte que vamos a realizar es la papa chips, por lo cual cortamos lo más fino posible. Ya, el siguiente corte que vamos a realizar es el corte de chateado. Y así nos quedaría el corte. Ya, el siguiente corte que vamos a realizar es el corte de rondelie, que son láminas más gruesas. Ya, y así nos quedaría el corte. Ya, los siguientes cortes que vamos a hacer son cubos grandes y cubos pequeños. Ya, así nos quedarían nuestros cubos pequeños y vamos a pasar a realizar los cubos grandes. Y así nos quedarían los cubos grandes. Ya, y así es como nos quedaron los cortes en las papas, lo que es el puente nuevo, el batonet, fósforo, torneado, cocote, chips, chateau, rondelie, cubos grandes y cubos pequeños. Ya, continuamos con los siguientes cortes que son cortes en hojas. Comenzamos con lo que es el chiffonade.
quedaría el corte. Ya, los siguientes cortes son cortes en cebolla colorada, por lo cual procedemos con el primer corte, que es el corte en juliana. Y procedemos a picar finamente. Y así nos quedaría nuestro corte en julianas. Ya, el siguiente corte que vamos a realizar es el corte pluma, por lo cual le sacamos un pedazo de la parte de la cebolla y procedemos a picar finamente. Y así nos quedaría nuestro corte pluma. Ya, el siguiente corte que vamos a realizar son aros de cebolla. Y comenzamos a sacar los aros. Y así nos quedarían nuestros aros de cebolla. Ya, el siguiente corte que vamos a hacer en cebolla es el corte brunoise. Y así nos quedaría el corte brunoise. Ya, el siguiente corte que vamos a realizar en cebolla es el corte en media luna, por lo cual tenemos que tener el cuchillo medio inclinadito. Ya, después de llegar a este punto lo que hacemos es girar la cebolla, ya que de tal manera no nos podrá salir la media luna. Ya, y así nos quedaría nuestro corte en media luna. El siguiente corte que vamos a realizar es el corte mirepoix. Por lo cual nos va a quedar de 1 centímetro. Ya, y así nos quedaría los cortes en hojas, lo que tenemos el corte chiffonade. Luego los cortes en cebolla, que tenemos el corte juliana, corte pluma, los aros de cebolla, los brunoise, la media luna y los mirepoix. Ya, y aquí vamos con los cortes en pimiento y en zanahoria, por lo cual tenemos el corte en juliana. Así nos queda lo que es en la zanahoria. Y
continuamos con lo que es en el pimiento. Procedemos a sacar lo que son las pepas del pimiento. Y procedemos a picar. Así tenemos nuestro corte juliana en lo que es el pimiento. El siguiente corte que vamos a realizar es el corte pluma, tanto en la zanahoria como en el pimiento. Y así nos queda lo que es en la zanahoria. Ya, ahora procedemos a hacer el corte pluma, lo que es en el pimiento. El corte lo hacemos lo más finamente posible. Corte en pimiento. El siguiente corte que vamos a realizar es el corte brunoise en zanahoria y pimiento. Ya, y así nos quedaría nuestro corte brunoise en zanahoria. Ya, ahora vamos a realizar el corte brunoise en el pimiento. Ya, y así nos quedaría lo que es el corte brunoise en pimiento. El siguiente corte que vamos a realizar es el pinot brunoise en la zanahoria y en el pimiento. Procedemos con la zanahoria. Son cortes un poco más finos. Y así nos quedaría nuestro corte brunoise en zanahoria. Ya, ahora vamos a realizar el corte de pinot brunoise en el pimiento. Lo hacemos lo más fino posible.
Y así nos quedaría nuestro Pinot Brunoise en pimiento. Ahora vamos a realizar el siguiente corte, que es el Mirepoix en zanahoria y pimiento. Procedemos con lo que es la zanahoria, a dar una forma cuadrada. Y así nos queda nuestro corte en zanahoria. Ya, ahora procedemos al pimiento. Y así nos quedaría en pimiento. Ya, y así tenemos nuestros cortes en zanahoria y en pimiento. Tenemos lo que es el corte juliana en zanahoria y en pimiento. Las finas julianas, lo que es en zanahoria, pimiento. Brunoise en zanahoria y pimiento. Fino Brunoise en zanahoria y pimiento. Y el Mirepoix en zanahoria y pimiento. Ya, el siguiente corte se llama concassé, lo cual vamos a realizarlo lo que es en el tomate. Primero realizamos lo que es un corte superficial en la parte de arriba del tomate. Ya, después lo llevamos de 15 a 20 segundos a agua hirviendo. Una vez transcurridos los de 15 a 20 segundos, procedemos a retirar el tomate y cortamos su cocción en agua fría. Ya, después procedemos a limpiar el tomate y procedemos a sacarle la cáscara con el cuchillo del chef. Después de haber retirado la cáscara, partimos el tomate en 4 partes. Ya, con ayuda de una puntilla procedemos a sacar la semilla del tomate. Ya, una vez procedemos a hacer un corte de julianas y le hacemos cortes parejos. Lo mismo hacemos con las otras. Queda nuestro corte con concassé en tomate. Ya. Después de haber concluido con todos los cortes, recuerden que todos los residuos podemos ocuparlas en otras preparaciones. Hasta pronto.